Hoy es el día en que Dios Santísimo nos convoca a la congregación de sus santos para adorarle y alimentar nuestras almas. Así que estemos agradecidos con el Señor y tengamos un espíritu reverente, gozoso y alegre, porque hoy es el día del Señor. Muy buenos días, hermanos y amigos de la Iglesia Bíblica de la Gracia Salvadora. Es un gusto saludarlos un domingo más, esperando que se encuentren bien y tengan un corazón dispuesto para alabar a nuestro Señor. Ahora vamos a pasar a los anuncios e inmediatamente después a nuestro tiempo de adoración. El apóstol Juan, en su visión, oyó a millares de ángeles alrededor del trono que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos, hermanos, alabad al gran Rey.
Amén. Hermanos, es tiempo de nuestra lectura congregacional. Continuaremos con nuestra lectura en el libro de los Salmos. En esta ocasión es el Salmo 139, versículos del 1 al 12. Salmo 139 del 1 al 12. Y dice la palabra del Señor: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cantemos, hermanos, cerca, más cerca.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de los pecados por su nombre. Hermanos, cantemos: es Jesús, qué bella historia. Ahora, hermanos, es tiempo de recibir la palabra del Señor con agrado, y en esta ocasión nos la trae nuestro hermano Jorge McFarland Ventura. Muy buenos días, estimados amigos y hermanos que nos ven por este medio. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana, y en esta mañana estaremos continuando con nuestras exposiciones en el libro de Génesis. Estaremos leyendo el capítulo 29 de Génesis, de los versículos del 1 al 30. Síganme en sus casas, en Génesis capítulo 29, versículo del 1 al 30.
Y dice la palabra de Dios: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban ahí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí aún es muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó y lo trajo a casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel, y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que en la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llevó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió: no seas así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio a Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Vamos a orar. Padre bendito y amado, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia, y por tu verdad, por tu palabra, que es expuesta a nosotros por medio de la predicación. Gracias por tus siervos, gracias por tu palabra que es entregada en su momento, que siempre es oportuna. Y yo te pido que tú uses la predicación de esta mañana para alentar a los hermanos y a las hermanas, para bendecir a tu pueblo y para nutrirlo en tu palabra. Gracias por esas enseñanzas que tú pones en las Escrituras. Gracias por que tú nos muestras el gran amor con que tú nos has amado, por medio de esta historia de Jacob y Raquel. Háblanos en esta mañana, Padre bendito, a ti sea toda la gloria y honra. Amén. ¿A quién no le gustan las historias románticas? Aquellas historias donde el varón busca desesperadamente encontrar a su doncella, busca a esa mujer, y cuando por fin tiene su atención, busca la manera de enamorarla. Y viven momentos románticos, hay besos, hay abrazos, hay emoción, a veces incluso suspenso de qué va a pasar con la relación. Y es raro pensar que la Biblia pudiera proveer una historia así, pero lo hace. La Biblia tiene historias que incluso han dado a luz a historias complejas y emocionantes, como las Crónicas de Narnia o El Señor de los Anillos. Pero aquí tenemos una historia de amor.
Jacob enamorándose a primera vista. Y como nos dice Pablo en 1 Corintios 13, vemos que el verdadero amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jacob soportando todo por amor. Y eso nos recuerda que nuestro Señor Jesús también soportó todo por amor a nosotros. Y hoy veremos esta historia. Pero no solo trata del amor, sino de la continuidad del pacto de gracia por medio de la vida de Jacob. Verán, los cristianos con experiencia saben que el crecimiento espiritual se da intermitentemente o esporádicamente. Y veremos esto en la vida de Jacob, quien es ahora heredero de la promesa del pacto. En el capítulo 28 que observamos anteriormente, el Señor viene a él con un mensaje de gracia, con un mensaje de aliento. Y le reveló esa escalera que observamos entre el cielo y la tierra. Y Jacob estaba sorprendido, fue impactado y fue un momento en el que su fe fue fortalecida. Pero ese no es el fin de la historia, su transformación aún no está completa. En lugar de eso, este pasaje que le sigue nos muestra que aún hay mucho que hacer en él. Había mucho trabajo todavía que hacer en Jacob. El capítulo 29 comienza el relato de la vida de Jacob fuera de Canaán, versículo 1. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Ese es un lenguaje que se refería a los impíos. Es como decir que estaba yendo en camino a una nación impía, la tierra de los orientales, quienes mayormente eran los enemigos de Israel. Y este es un tiempo de prueba para él, donde su fe tendrá que crecer. Pero vemos que dice que siguió luego su camino, continuó con su viaje. Ahora, el hebreo lo describe más vívidamente. Literalmente dice que Jacob levantó sus pies, es decir, se puso en acción. La frase más bien sugiere que Jacob dio brincos, que sus pasos eran como brincos grandes, como resultado de la magnífica revelación que experimentó en Betel, de la maravillosa gracia revelada en esa visión, en ese sueño. Está emocionado. Va a una aventura, va en fe y esperanza, porque el Señor Dios Todopoderoso va con él. Prometió estar con él y sabe que va con él. Pero durante este viaje enfrentará duras pruebas. Tendrá una educación que lo preparará para su llamada. Y bien, el entendimiento de Jacob de la bendición de Dios debería incrementar cuando llegara a su destino. Llegó a un pozo donde los pastores daban agua a sus ovejas. Recordarán, es similar a la historia del siervo de Abraham, quien no podemos suponer, quién sabe si a lo mejor era el mismo pozo o no, mientras buscaba por la novia de Isaac su padre. Indudablemente Jacob debió escuchar esa historia romántica muchas veces, de cómo Abraham envió a su criado a buscarle esposa a Isaac. Y pareciera que es lo mismo que está sucediendo. Versículo 2. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y él amigablemente comenzó a platicar con los pastores. Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y para su sorpresa, ese es el mismo lugar al cual pretendía llegar, y que por la gracia de Dios llegó exitosamente. Y continúa probablemente emocionado de escuchar de que llegó a su destino, llegó a donde tenía que ir. Versículo 5, y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Entonces la providencia de Dios, el Dios que prometió estar con Jacob a donde él fuere, lo llevó precisamente al lugar que buscaba. Y no solamente el lugar, pero veremos también que en el tiempo preciso. Continuando la conversación, cortésmente pregunta por el bien de su tío, que no conoce. Versículo 6. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Ahora, si su paso fue ligero en su caminar hasta Harán, podemos imaginar que su corazón estaba acelerado. Y es así que la mujer de sus sueños entra en la vida de Jacob. En las películas es la clásica escena donde el joven ve a la mujercita pasar y sus ojos abiertos como con estrellitas y la boca seca, temblando de nervios. Y nos da la impresión de que así es como se sentía Jacob cuando ve a esa mujer de sus sueños, una mujer hermosa. Porque aunque ella no está tan cerca como para verla, apenas viene, él recuerda que el propósito de su viaje era de encontrar una esposa entre las hijas de Labán. Él está viendo la mano de Dios en todo esto.
¿Cuántas hijas pudiera tener Labán? Y aquí viene la hija de Labán. Y qué emoción debió ser para él el verla venir hacia donde él estaba. Y podemos ver su actitud, por la manera en la que actúa mientras espera que llegue. Podemos decir que un poco competitivo con los otros pastores que estaban cerca del pozo, versículo 7. Y él dijo: he aquí aún es muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. En otras palabras, estamos viendo una batalla entre machos alfa, como se les dice. La bella doncella, quien evidentemente podría ser aquella mujer que el Señor tenía en mente para él, se acercaba aún más, y Jacob les trata de convencer de que se vayan de ahí para poder tener un tiempo con ella. Como el hermano mayor que quiere deshacerse de sus hermanitos para tener un tiempo con su chica. Eso es lo que está pasando, es lo que estaba pasando aquí. Y mientras progresaba esta conversación saturada de testosterona, nos dice el versículo 9, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Ahora no se nos dice aquí qué tan hermosa era la hija de Labán, pero podemos suponer por la reacción de Jacob. Jacob se pone a presumir, como joven enamorado, intentando todo para llamar la atención de la hermosa doncella. Vemos que este pozo tenía una piedra para proteger la preciosa agua. Y vemos que los pastores le responden a Jacob en el versículo 8. No podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Es decir, se tenían que juntar varios pastores de diferentes rebaños, y nos da la idea de que esta era una piedra muy pesada. Qué gran oportunidad para Jacob de mostrar su fuerza. Y recordemos que él era manipulador, y hemos visto también era bastante verbo, por así decirlo, era hábil en su hablar. Y otra cosa que podemos observar es que Jacob tenía una fuerza inusual, y muy probablemente era por la adrenalina que tenía en ese momento. Versículo 10 nos dice: y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo. Al ver de frente a esta hermosa mujer, de la cual probablemente se enamoró a primera vista, sacó las fuerzas de a lo mejor 3 o 5 hombres para quitar la piedra y así proceder a dar de beber al rebaño de Labán. Ahora podemos imaginarnos el entretenimiento de Raquel a ver este hombre varios años mayor que ella, actuando como un gallo emocionado en su gallinero. Pero ese entretenimiento se convertiría en shock. Versículo 11. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y no lloró porque se hubiera herniado por cargar tan roca pesada. Claramente estaba inusualmente emocionado de verla. Pero aún hay más. Versículo 12. Jacob le informa que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Entonces ella comienza a darse cuenta de lo que está sucediendo y entiende el significado de esto. Y ella corre a darle las noticias a su padre. Ahora, el paralelismo entre este pasaje en el pozo y el que encontramos en el capítulo 24, hace casi 100 años de este evento, con el siervo de su abuelo en busca de la novia de su padre, que es su madre Rebeca, es tan llamativa la similitud que estamos obligados a compararlas. De hecho, ambos encuentros son providenciales. Pero lo que deberíamos mejor hacer es contrastar la diferencia entre el siervo de Abraham, su fe y piedad, su carácter espiritual, y la falta de Jacob de esas cosas. Son maneras tan diferentes. Recordad, por ejemplo, cómo el siervo de Abraham reaccionó cuando vio que estaba llegando a su destino. Él se preparó inclinándose en oración. Él pidió de antemano la bendición de Dios sobre su propósito, sobre lo que tenía que hacer. Y se da cuenta que Dios estaba contestando su oración. En Génesis 24:26, la respuesta de este hombre es que se inclinó y adoró a Jehová. Cuando el siervo habló, fue para apuntar la fidelidad del Dios de su amo. Y cuando habló con Labán, él dio un reporte teocéntrico de cómo Dios dirigió, de cómo Dios bendijo. El Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor. Génesis 24:35. Y Andúgi describe: el sirviente de Abraham era el tipo de hombre que hace pensar a todos alrededor de él en categorías centradas en Dios. Que digan que él estaba ahí y que toda su teología cambió, mejoró, y que todos empiecen a adorar a Dios y que comiencen a pensar más bíblicamente.
Ese era el tipo de hombre que fue el sirviente de Abraham, que de hecho aún Labán en ese tiempo respondió diciendo: de Jehová ha salido esto. Así fue como sucedió todo, cuando Rebeca dejó ese mismo hogar. Ahora vemos el relato de Jacob. Viene lo que pudiera ser el mismo pozo, de una manera similar, pero él no ha orado. Dios se encontró con él en Betel. Dios en su gracia le mostró esta maravillosa visión de la escalera. Dios le dice: estaré contigo donde quiera que fueres. Esta maravillosa promesa. Y Jacob se da cuenta: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y ahora también parece que no lo sabe. Él va y se quiere mover como si dependiera todo de él y de su astucia. Como si él tuviera que hacer todo, no confiando en el Señor. No hay un sentido de que Dios esté involucrado en esto, no. Él quiere por sus propias fuerzas impresionar a Raquel. Él quiere ganarse a Raquel por sus propios medios. Y esa es su manera de hacer las cosas, de asegurar las cosas tomándolas en sus manos. Como recordábamos, él quiso tomar el talón de Saúl. El que toma por el talón, ese es su nombre. Él quiere tomar las cosas en sus manos. Es que toma a Raquel con sus dos manos y le planta un beso. Él no alaba a Dios. No habla de la fidelidad de Dios en cómo han sido las cosas, en su empresa, en su cometido. En el versículo 12, le dice que es pariente de su padre y que es hijo de Rebeca, hermana de Labán. Y luego cuando le dice su padre, versículo 13, dice: así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y le trajo a casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Ahora, me pregunto, ¿cuáles serían todas estas cosas que le contó a Labán? Podemos fácilmente saber que no fue su pecado al engañar a su padre Isaac. También podemos decir que evitó mencionar que venía como fugitivo huyendo de la ira de su hermano por haberlo suplantado. Podemos asumir con tranquilidad que sus asuntos no estaban en todas estas cosas que le contó a su tío Labán. Qué gran contraste podemos ver entre el siervo de Abraham, piadoso, y de Jacob. Entonces, por un lado, fue como ambos se prepararon. ¿Cómo se preparó el siervo de Abraham? ¿Cómo se preparó Jacob? Y la respuesta de ellos ante la situación y cómo Dios iba respondiendo. Pero también otro contraste que podemos ver es el resultado de cada evento. Importa si hacemos las cosas de una manera piadosa. Debemos considerar las cosas en oración antes de hacerlas y debemos pedir por la bendición de Dios en nuestros cometidos, en nuestras metas. Honramos a Dios, debemos desear que Él sea glorificado en todo, debemos desear ser una influencia piadosa en otros que tiende a producir resultados piadosos. Sí importa el cómo haces las cosas porque se refleja en el resultado. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6? Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así será también con Jacob. No segará él del Espíritu, sino de la carne. Podemos pensar en varias razones por las cuales Labán estaba tan ansioso de venir a conocer también a Jacob. Unos 100 años han pasado desde que su hermana dejó Canaán para casarse con el hijo de Abraham. Así que recibe con agrado a su sobrino Jacob, versículo 14. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y muy seguro habría querido escuchar las historias. Cuéntame, ¿qué hay de mi hermana? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha sido su vida? No hay duda de que quisiera escuchar estas cosas. Pero tal vez la razón principal por la cual estaba emocionado es porque atrás en Génesis 24 les fue muy bien con el precio de la dote, con el precio que dio el siervo de Abraham a Rebeca para ser la novia del hijo de su amo. Mientras observamos el carácter de Labán, estas son las cosas que realmente le interesaban. La diferencia es que Jacob no venía con sirvientes y con camellos y con riquezas. Él de hecho llegó como fugitivo y con las manos vacías. Entonces vemos los dos diferentes resultados en las historias. Y después de que está con él por un mes, Labán levanta una propuesta. Versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás en balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Es decir, basta de estarnos haciendo favores. Vamos a formalizar un contrato de negocio, tú y yo. Este es el pensamiento de Labán, lo monetario. ¿Cómo le podemos sacar provecho a esto?
Cuando se le pregunta a Jacob qué es lo que quiere por su servicio, yo creo que no dudó ni un segundo en contestar. Él quería a Raquel por mujer, por esposa. Versículo 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. La respuesta de Labán suena muy prometedora si no supiéramos que de antemano esto es un engaño. Versículo 19. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Ahora, esta reunión nos introduce a una de las bellas y más tristes historias románticas de toda la Biblia. La parte bella es la devoción constante de Jacob por el amor de su vida, la chica de sus sueños, Raquel. La parte triste es su hermana Lea, quien se ve forzada a un matrimonio sin amor con Jacob y a una competencia sin esperanza contra su hermana por el afecto de su esposo. Lea es la hermana mayor de Raquel y la menos atractiva. Versículo 17 dice: y los ojos de Lea eran delicados. La palabra usada para delicados viene del hebreo rak, que significa débil, tímido. De hecho, en Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8, esta misma palabra se traduce como pusilánime. Pusilánime. Los comentaristas debaten lo que eso pudiera significar, y no creo que ninguna mujer quisiera escuchar, le dijeran eso de ella. Lo que sea que significa, no es nada bueno. Especialmente en el Medio Oriente de ese tiempo, donde los ojos brillosos eran una parte de la verdadera belleza de una mujer. Y aquí es muy útil citar a Elvis Carballosa, que dice: el texto dice que los ojos de Lea eran delicados. Eso no significaba que hubiese necesitado gafas, sino que sus ojos eran apagados o tristes. Los ojos de Lea carecían del fulgor y de la brillantez que generalmente caracterizaba a las doncellas orientales. Esto al menos nos da una idea de que, como quiera que podamos interpretar esto, no era algo bueno. Esto, sumado a la descripción de Raquel que le sigue, nos deja en claro que lo que le faltaba a Lea, su hermana menor, tenía más abundantemente. Y nos dice que Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. El hebreo dice que tenía una figura hermosa y un rostro lindo. Y esta es la razón por la cual Jacob se clavó desde el principio con ella. Nos dice el versículo 18: y Jacob amó a Raquel. Ahora, la Biblia presenta un comentario sobre la belleza femenina y el encanto sexual, que debo decir es muy necesario en nuestra cultura centrada en lo sensual. Déjenme poner 3 perspectivas generales que la Biblia hace sobre la belleza y la sexualidad. Primero, deja muy claro que estas cosas son importantes para el amor y las relaciones maritales. Hay cristianos idealistas que reaccionan contra ello y contrastan el enfoque externo del mundo. Habrá quien argumentará que no importa cómo se vea, solo necesitas ser espiritualmente compatible, que comparta tu fe en el Señor y que quiera servir al igual al Señor. Es todo lo que se necesita para un buen matrimonio. Y me atrevo a decir que Jacob no estuviera de acuerdo. Ni siquiera el libro de Cantar de los Cantares está de acuerdo con eso. Entonces, vemos en la Biblia que la atracción externa y sexual es importante en una relación marital. Y por esta misma razón, la belleza femenina es considerada como una bendición. No hay un intento de esconder lo que realmente fue la naturaleza de la atracción de Jacob. No más que en el libro de Ruth, cuando el virtuoso Boaz pone sus ojos en Ruth y tiene un interés en ella. Y todo esto es por diseño de Dios. Y puedo decir que la belleza es parte integral de la feminidad. He seguido comentado esto cuando en Génesis 2 Dios hace a Adán como parte de la labor de la creación. Es decir, lo hizo como un ladrillo. ¡Puf! Ahí está el hombre. Pero luego Dios formó, modeló a la mujer. Y esta misma palabra hebrea, vana, es usada para el artista que se dedicaba a la construcción del arca, del pacto y de los utensilios del tabernáculo. Las mujeres son diseñadas por Dios para belleza. La mujer es una hermosa creación, particularmente para los varones. Y esto es algo muy bueno. Las mujeres deben ser administradoras de su belleza. No hay nada de malo en ejercitar la belleza femenina. Claro que no debe de ser usada como un arma o una herramienta para conseguir algo. Pero la belleza es algo bueno y es importante.
Desde una perspectiva bíblica, no es sabio que una pareja se case sin una fuerte atracción sexual. Y creo que la belleza siempre está del lado del que la contempla. No todos encuentran a todas las mujeres atractivas, pero en la providencia de Dios habrá alguien para ti, si esperas en el Señor. Y eso va también para las muchachitas. Génesis, Saraí, Amparo, Joana, Erika, Vania. Aprendan a esperar en el Señor. Habrá alguien, un varón piadoso que piense que ustedes tienen esa gran belleza. Y mi consejo es, escondan su corazón en Cristo para que quien quiera estar con ustedes deba tener también su corazón muy escondido en Cristo para poder encontrarlas. Pero Dios proveerá en su tiempo. Entonces vemos que la belleza femenina y el encanto sexual son buenos, pero en segundo lugar, debido al efecto intoxicador en los hombres, del cual Jacob es el ejemplo número 1, la Biblia advierte a los hombres que estén en guardia en contra de una mera obsesión externa, la cual es vista como un peligro positivo tan fuerte. A una belleza femenina tenue, sobre todo en más jóvenes, les llama a estar en guardia. El libro de Proverbios constantemente recalcará que los hombres necesitan ser prudentes en la presencia de mujeres hermosas. Proverbios 6:25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Recordemos que los proverbios son para todos, pero están presentados a nosotros como un padre aconsejando a su hijo varón. ¿Y cuál es la última declaración del libro de Proverbios? Proverbios 31:30 nos dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ahora cabe notar que Raquel tenía otras virtudes que solo belleza. Ella era pastora. Eso nos dice que era una mujer trabajadora, que tenía que ser muy habilidosa para ser pastora, y de hecho es la única mujer en la Biblia que se identifica como pastora, es decir, que apacentaba ovejas. Y no creo que Jacob haya notado estos asuntos aún. Y cuando el sirviente de Abraham apareció en Harán un siglo atrás, él fue más sabio porque sí confió que sería una mujer hermosa, pero la razón por la que oró fue por virtud. Cuando pidió por una serie de acontecimientos y dice: la mujer que apareciera y me diera agua a mí y a mis camellos, esa sea la indicada. Él no pidió porque fuera la más hermosa. Él pidió que fuera la más gentil, la más afable, hospitalaria y servicial. Esas son las cosas que el sirviente buscaba. Y aparte de la belleza, esas son las cosas que deben buscar: virtud, servicio, un corazón entregado a Cristo. El hombre ve solo el exterior, pero Dios ve el corazón. Y Jacob, él no está buscando virtud en ella antes de decidir darle su corazón. En cuanto la ve, él comienza a dar agua a su rebaño para impresionar a la chica bonita. Proverbios 12:4 dice esto: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Nadie dice que la belleza no valga nada, que la atracción sensual no es parte de una relación romántica, pero sí sean sabios en escoger. No se dejen atrapar. Una vez que estés casado, comenzarás a preocuparte por la nobleza, por que sea hacendosa, por la fidelidad de tu mujer. Esa chica gastará tu dinero, criará a tus hijos y llevará tu nombre delante del mundo. Esas cosas son de tenerse con gran importancia. Ahora, en tercer lugar, esto les da sabiduría a las mujeres, que no deben meramente perseguir belleza externa al punto de ser negligentes con su carácter espiritual. La belleza importa, la atracción sensual debe de estar. Los hombres no deben de ser sobrellevados por ello, y las mujeres no deben hacer de eso su mejor virtud. Una de las mejores frases sobre la madurez de una mujer está en Proverbios 11:22, dice: como anillo de oro es en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa que carece de discreción. Entonces la verdadera belleza va más allá que solo la apariencia. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 4.
Esto habla de una belleza interna, un corazón piadoso, enfocado en la adoración a Dios, su gloria, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son las cosas que realmente te harán una mujer hermosa. Y bien, el romance de Jacob con Raquel crecerá a ser una gran historia de amor. De hecho, será tan fuerte su devoción por Raquel que casi al final de su vida, en Génesis capítulo 48, se reúne con José y Jacob está a punto de morir. Y le cuenta todas las grandes bendiciones y de todas las grandiosas cosas que Dios ha hecho en su vida. Y se pausa por un momento y se lamenta del día que murió Raquel. Ella nunca dejó su corazón. Esta devoción romántica se expresa desde el comienzo, porque cuando Labán propone el salario, el hombre ofrece 7 años de servicio por ella. Versículo 18: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán lo acepta, y quédate conmigo. Y no hay duda de que Labán tiene en mente explotarlo. Jacob no tenía dinero para pagar por una dote, así que él iba a trabajar 7 años por la mujer de sus sueños. De hecho, aún en Israel, incluso los esclavos no estaban obligados a dar 7 años de servicio. 6 años de esclavitud y el 7º podían salir libres. Pero esto demuestra cuánto la amaba. Y tanto fue su amor por Raquel que en el versículo 20 hace una de las declaraciones más románticas de toda la Escritura. Versículo 20 nos dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Y bien, el punto de este episodio se extiende más allá de las lecciones amorosas que aprendemos de Jacob. Verán, el Señor está trabajando en su vida para incrementar su fe y de santificarlo del pecado. Y por esta causa, Labán ahora juega un papel importante. Se cumplieron los 7 años. No cabe duda de que cierta cantidad de coqueteo sucedió entre ambos durante este tiempo. Estaban comprometidos y por fin puede hacer su petición tan esperada. Versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán astutamente hace arreglos para la fiesta matrimonial tradicional. Versículo 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y esto involucraba un cortejo a la casa de la novia y luego de la casa al lugar del banquete. Incluye también el leer el contrato matrimonial, que no son como los votos que hacemos hoy en día. Después habrá un banquete para familiares y amigos, y después la ceremonia concluiría con el padre presentando a la novia con velo para consumar el matrimonio con su marido. Creo que el casarte con la mujer que amas debería ser uno de los momentos más felices de tu vida. Y solo de imaginarse qué emocionado y feliz estaba Jacob al saber que por fin llegó Raquel, su amada, para ser su esposa, o al menos él así lo creyó. El relato nos adelanta a la mañana siguiente y sorpresa, hay un shock para Jacob. Versículo 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Parece que Labán le hace un cop de tit a Jacob. Y de hecho, tenemos que valorar esto. Verán, aquí hay una conspiración igual a la que Jacob y su madre le hicieron a Isaac. Labán hubiera sido un excelente estafador. Es decir, ¿cómo se pudo salir con la suya? ¿Cómo pudo lograr meter a Lea para representar a Raquel, con quien debió haber estado coqueteando y mirando por casi 7 años? A lo mejor tenían la misma estatura, el mismo cuerpo. Es decir, ella estaba velada, estaba oscuro. Podemos pensar que a lo mejor Jacob se pasó un poco con el vino, que era típico en esos festejos. Pero lo que me pregunto es, ¿dónde estaba Raquel? Se está celebrando su boda y su hermano mayor la reemplaza en el cuarto matrimonial con el que es y debería ser su prometido y su esposo. Y bueno, no tenemos todas las respuestas, pero podemos observar que bien planeado tenía todo esto Labán. Y nos suena familiar. El problema es que Jacob consumó su matrimonio, no con la mujer que amaba, pero con su hermana mayor de ojos caídos. Y por supuesto que estaba molesto. Versículo 25. Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que has hecho? ¿No te has servido por Raquel?
¿Por qué pues me has engañado? Y hay dos razones por las cuales Labán lo engañó, y la primera es dada por él mismo, en la cual sugiere que quien estaba mal era Jacob. Versículo 26. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes de la mayor. Qué interesante regla cultural. Algo así de importante pudo haber sido visto y arreglado 7 años antes. Pero Labán es generoso. Resolvamos este malentendido, mi querido Jacob. Versículo 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Bueno, no tendrá que esperar otros 7 años para poder tener a Raquel. Solo tiene que esperar una semana. Pero sí tendrá que trabajar otros 7 años por ella. Aquí Jacob está sin posesiones, no tiene a nadie que lo defienda, es extranjero, está en tierra ajena, y se le da la oportunidad de tomar a la mujer que amaba en 7 días, así que accede al trato. Versículo 28. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Entonces la primera explicación está vista en la avaricia, el engaño y el plan podrido de Labán. Nadie quisiera tener a Labán como padre, es algo horrible. Pero la segunda explicación la encontramos al recordar el flujo de la narrativa de la vida de Jacob. Lo que sucede aquí es que el Señor está confrontando el propio pecado de Jacob. De hecho, el paralelismo del engaño de Labán a Jacob y el engaño previo de Jacob a Isaac son extensivos. Ambos suceden en una tienda. Ambos dependen de la falta de los sentidos y de la percepción. Isaac estaba ciego, Lea está velada en la oscuridad y muy probablemente Jacob con bastante vino encima. Jacob llega con los vestidos de su hermano y Lea probablemente llevaba el vestido de su hermana. Y aún Jacob tenía el olor de Esaú, y podemos aventurarnos a pensar que Lea llevaba el perfume de su hermana. ¿Recordarán? Si se siente como Esaú, huele Esaú y se escucha como Esaú, pero era Jacob. Y aquí se siente como Raquel, huele a Raquel, probablemente sonaba como Raquel, pero era Lea. Joyce Baldwin comenta: por su parte, Jacob tuvo una amplia oportunidad para reflexionar del lado receptor en el arte gentil de la recepción. Le tocó experimentar lo que él hizo. Qué feo es cuando el Señor nos permite experimentar el mal que le hacemos a otros. Tengamos cuidado de eso. Y bueno, la boda decepcionante de Jacob nos muestra que Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra felicidad. Todos tienen un plan maravilloso para sus vidas y se llama ser feliz. Todo funciona para bien. No necesito a Dios en ese plan. Oh insensato, Dios tiene un plan mejor para ti y es santidad. Y Él trabaja por medio de desilusiones y pruebas, y por su propia voluntad soberana. Dios estaba comprometido con la santificación de Jacob, y Él también está comprometido con tu santificación. Ahora la pregunta es: ¿está comprometido Jacob con su santificación? ¿Lo estás tú? ¿Estás comprometido con tu santificación? ¿Crecer a la imagen de Cristo? Y de todo lo que está pasando, ¿dónde están las promesas que le hizo Dios en la escalera? Yo estaré contigo. ¿Dónde está Dios en esta escena? Pues es precisamente lo que está sucediendo. Eso es lo que se llama disciplina. Dios está corrigiendo a Jacob por amor. Él nos mantiene de encontrar la salvación en este mundo perdido, en este mundo pasajero. Como dice C.S. Lewis, nuestro problema no es que busquemos mucho, sino muy poco. Seríamos como pequeños niños jugando en el lodo, en lugar de estar a las orillas de la playa de la verdadera recompensa del Señor. Tito 2:11 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto no es juicio, es gracia. Es gracia de Dios, y Dios está comprometido en nuestras vidas y tratar con nuestros pecados más arraigados, incluso con todos nuestros pecados. Cuando nos volvemos cómodos con nuestros pecados, Dios no lo está. Podemos considerar que nuestra salvación concluyó con nuestro perdón. Dios no. Dios sigue trabajando. Él ha intencionado que nuestra redención incluya ser librados de todo pecado. En el cielo,
es cuando será la santificación completa. Pero Dios, Él ahora está trabajando en nosotros y está perfeccionando. Él va a perfeccionar. Él nos está santificando y nos está llevando a la imagen de su propia santidad. Hebreos capítulo 12, versículo del 7 a 10. Dios nos trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Yo creo que Labán podría justificar su engaño de que al final todos obtuvieron lo que querían. Jacob quería a Raquel y obtuvo a Raquel. Lea probablemente quería un esposo y bueno, lo obtuvo. Labán quería más tiempo gratuito de servicio por parte de Jacob y lo tuvo. Pero las cosas no serán así de fácil. Por causa del pecado de Labán y luego complicándose por causa de sus propios pecados, en esta familia siempre habrá una herida. Observe la nota al final del versículo 30. Se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. Raquel y Jacob terminarían juntos. Esa bella historia de amor, podríamos decir, terminó bien en cierta manera. Pero piensa desde el comienzo, la desilusión. Está la presencia de otra mujer, de otra esposa, de la hermana. Y muy pronto habrá aún más. Habrá notado los nombres de las sirvientas, de las hijas de Labán. Ellas serán importantes, porque mientras continuamos en la historia, ellas también estarán en la cama de Jacob. Así que Jacob, quien comenzó todo este episodio en pecado y que huía de él, no pudo realmente huir de su pecado. Y nosotros tampoco. Y él termina en lo que pudiéramos llamar una complicada situación doméstica. Nadie nunca puede mirar este comienzo y decir al final que vivieron felices por siempre. No va a haber paz en la casa de Jacob. Jacob necesita comenzar a trabajar en su santificación. Necesita comenzar a poner en serio su relación con Dios. Y te pregunto, ¿qué piensas sobre eso? Bueno, si tú no lo estás pensando, Dios lo hace. Dios está pensando en tu santificación, en tu crecimiento, y es su gracia quien obrará desilusión en tu vida. En nuestras vidas incluyen muchas desilusiones, muchos fracasos, incluso familiares, a lo que sucede en la vida familiar de Jacob, en la vida matrimonial. Y a veces, muchas de esas frustraciones aparecen en nuestras vidas amorosas también. A lo mejor hemos encontrado que el matrimonio es amargura cuando pensábamos que sería algo dulce. A lo mejor no has encontrado incluso a alguien a quien amar aún. Y en algunas ocasiones los cristianos se pudieran preguntar, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Qué me ha hecho Dios? ¿Por qué Dios me permite pasar por esta situación? Y bien, una respuesta dada por el apóstol Pablo es que Dios está obrando conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Él no te dice cuál es, pero debes descansar en Él, que Él hará todas las cosas según el designio de su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Incluso para aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. ¿Y cómo puedes confiar en eso? ¿Cómo puedes confiar? La respuesta está en la cruz de Cristo. Dios nos ha mostrado a nosotros que podemos confiar en Él, que está trabajando por tu salvación, por tu bien, porque te ama. Él envió a su Hijo a morir en una cruz por todos tus pecados. Eso es más que una prueba adecuada para confiar en Él. Yo no tengo las respuestas para tus pruebas, o para tus desilusiones, o para tu sufrimiento, más de lo que yo tengo para las mías propias. Dios está obrando todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué es lo que dijo Job? El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor en todo. Y así es en todas nuestras duras pruebas. Él está obrando santidad. Él está obrando fe en nuestras vidas. Él está obrando y está moldeándonos. Y así fue también en la boda fiasco de Jacob, Lea y Raquel. Pero Dios tenía promesas del pacto que le había dado a Abraham, a Isaac y después a Jacob. Y una de esas promesas es de gran descendencia.
Ahora comenzará a ser muchos de esos descendientes, pero para eso va a necesitar varias mujeres. Y de hecho tendrá 4 mujeres. Tenemos a Lea y a Raquel y sus sirvientes Silpa y Bilha. Él llegará a tener 12 hijos y una hija. Y eso es uno de los propósitos aquí, que Dios está obrando. Pero vamos a aprender cómo Dios trabaja salvando por medio de estos eventos. Mientras obraba por medio de las desilusiones de Jacob, pero lo hacía con el propósito de gracia. Pero hay una segunda versión a la respuesta al problema de cómo la vida y el amor nos desilusionan muy seguido. Y esa respuesta es que Dios está trabajando por un gran propósito, todas las cosas, y tú eres parte de eso. Pero esa es la pregunta. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios está trabajando? Y ese propósito es la verdadera historia de amor de la Biblia. El romance entre Jacob y Raquel no es la historia más grande de amor en la Biblia. La Biblia es la historia más grande de amor en sí misma. Porque el propósito por el cual Dios trabaja todas las cosas según el designio de su voluntad es por un regalo de amor, su propio amor por nosotros. La Biblia es una historia del Creador que amaba al hombre y lo hizo a su propia imagen. Es la historia de un Redentor que amaba a pecadores y los salva para que sean la esposa de su propio Hijo. La Biblia comienza con una boda y terminará con la celebración de las bodas del Cordero y su novia. Es la historia del regalo del amor más grande e inimaginable. Y ese gran amor que Dios nos ofrece a todos es su mismo amor. Dios ofreciéndose libremente y gratuitamente por ti, por medio del regalo de su Hijo Jesús. Y que por medio de Cristo Jesús, Él está trabajando en nosotros. Y Él traerá ese amor a una realización plena. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Entonces la prueba del amor de Dios puede ser vista en su regalo más perfecto. El regalo de Jesús, el regalo de su Hijo para librarnos de nuestro pecado. Cristo sufrió todo nuestro castigo por amor a nosotros. Y la manera en la que podemos recibir este regalo para siempre es aceptar a Jesús y su Evangelio en una fe personal. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre bendito y Dios de toda gloria, tú nos has amado con amor eterno, un amor inimaginable, un amor que extiende los límites de nuestro entendimiento. Tú nos has amado antes de la fundación del mundo, antes de que llegásemos a existir. Tú nos tenías en tu mente. Tú nos creaste, nos formaste y nos pusiste en este mundo y nos has bendecido con el regalo de salvación en tu precioso Hijo Jesucristo. Yo te pido por todos aquellos que no conocen a tu Hijo, que puedan escuchar tu palabra, puedan escuchar tu Evangelio y tú salves sus vidas. Bendice a tu congregación. Tú amas a tu iglesia. Tú la amas con amor profundo. Tú todo lo has dado por amor a los escogidos. Ayúdanos a nosotros también a dar todo por amor a tu pueblo. Bendito seas, Padre. El amor que nos has dado en Cristo Jesús es inmensurable. A ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén. Gracias, hermano Jorge, por la predicación de esta mañana. Y el Salmo 27 nos dice: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Y el Salmo 16 nos recuerda: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Cantemos, hermanos, sé tú mi visión.
único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sean gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, nos despedimos con la doxología.